Okay. Buenos días, iglesia. Buenos días, como decía Pablo, a los santos. ¿Cuántos son santos aquí? Amén. Santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Cuántos están bendecidos hoy? ¿Cuántos están gozosos hoy? Amén. Amén. Ok. Bueno. Fue una semana de descanso. Algunos descansaron, salieron. Bueno, gloria a Dios por ese descanso. Hoy pues yo traigo la palabra. Quiero que vayamos a Lucas 16. Voy a estar leyendo desde el versículo 19. Hoy traje una enseñanza que creo que muchos ya la conocen y la titulé Decisiones que marcan una eternidad. Todos los días tomamos decisiones. ¿Cuántos aquí tomamos decisiones? Todos los días. Desde que nos levantamos, decidimos si nos levantamos o si no nos levantamos, ¿cierto? Y estamos tomando decisiones. Pero lo importante es qué clase de decisión es la que tomamos y quién es el que guía esa decisión que vamos a tomar. ¿Amén? Entonces voy a leer Lucas 16, 19. Dice la palabra de Dios: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. ¿Sí están escuchando? Ok. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Amén. ¿Cuántos han leído esta parábola? Muchas veces, ¿verdad? Esta palabra es dada al Señor Jesús a todos los oyentes de la época. Recordemos que esta palabra que está dando aquí Jesús, esta parábola, es antes de la cruz. Recordemos que nos posicionamos antes de la cruz. Y describe a 2 hombres con distintas condiciones, cada uno, quienes después de morir llegan a lugares diferentes. Dice la palabra, el uno llega a un lugar de tormento y a otro llega a un lugar de paz. De este modo, esta parábola trae consigo la revelación. Entonces, esta palabra nos trae o nos enseña que hay una eternidad después de la muerte. Y que cada persona es responsable de decidir y definir, ¿cierto?, en qué lugar quiere estar. En un lugar de paz o en un lugar de tormento eterno. Pero antes de hablar de la historia que leímos de Lázaro y el rico, quiero contextualizar por qué Jesús empieza a hablar de la parábola del hombre rico y de Lázaro, ¿cierto? Si vemos en los versículos anteriores, ¿sí? Jesús está predicando acerca de las riquezas. ¿Y a quién le está predicando? ¿Quién es la audiencia? Todos los religiosos, los saduceos, los fariseos. A él es que le está enseñando. Y entonces esta enseñanza fue dada ya que Jesús tenía dentro de todo su auditorio a estas personas de esa época
que lo tenían, como decimos nosotros, en la mira, que lo estaban vigilando y lo querían condenar. Entonces, en este sentido, al leer la palabra, Jesús narra esta parábola enseñando sobre el uso de las riquezas. Él les está diciendo en esta parábola, en el versículo, si lo vemos aquí atrás, en el, por acá, no sé si es en el 14 y 15 o 16, está hablando de las riquezas. ¿Y por qué habla de las riquezas? Porque parte o la mayoría de estos líderes religiosos se identificaban, ellos amaban las riquezas. Entonces, él habla del uso de las riquezas y el valor que deberían tener cumpliendo en la ley. Entonces, Jesús, ¿por qué habla? ¿Y por qué le dice a los fariseos de que no pueden amar a Dios y a las riquezas al mismo tiempo? Les habla simplemente porque ellas se van a convertir en el rival de Dios, ya que el hombre le es infiel a Dios a través de las posesiones, y todo aquello que pueden obtener dándole la espalda a Él. Vemos que en esa época los grandes sacerdotes y fariseos y todos era gente de mucho dinero. Y por eso él habla en esta parábola, porque aparentemente le está hablando como identificando a los fariseos con ese hombre rico, porque así era el corazón de los fariseos y los saduceos y todos los sacerdotes de esa época. Entonces, por eso él les dice, no pueden servir a Dios y al dinero, y esto los ofende. Usted sabe que cuando a uno a veces le dicen las verdades, como que uno no se siente como bien cómodo, ¿no? Ellos no se sintieron cómodos y no se sentían cómodos con lo que Jesús les estaba enseñando o estaba hablando acerca del dinero, y se sintieron ofendidos y comenzaron a burlarse de Jesús. Ahí lo vemos en el capítulo 16, en el versículo 14. Los fariseos se creían hombres justos, se creían hombres dignos del reino de Dios y dignos del cielo. Pero Dios, que conoce sus corazones y la justicia propia de ellos, la justicia que ellos valoraban era abominable ante Dios. Y eso lo dice aquí mismo la palabra en el versículo, creo que es 16. Y entonces Jesús les dice que la única manera para entrar en el reino de Dios era que recibieran el evangelio que Cristo mismo estaba predicando. Todas las demás esperanzas o todos los demás caminos que ellos quisieran alcanzar para alcanzar al cielo, jamás iban a funcionar. El único camino que nos lleva al Padre y que nos lleva a la eternidad es Cristo Jesús. Y eso era lo que Dios quería, o Jesús quería enseñarle aquí a la audiencia. Luego Jesús les cuenta esta parábola para mostrarle a los fariseos el destino que les esperaba a ellos y a cualquier persona que se niegue a arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Amén. O sea, no solamente, yo sé que esto Jesús está hablando para esa época, allí a todos esos religiosos, pero también nos aplica para nosotros hoy en día. Hoy en día nadie obtiene la salvación a menos que se arrepienta, a menos que muera al viejo hombre y nazca de nuevo. Es la única manera de obtener la salvación y ir y tener una vida eterna junto con el Padre. Entonces, por eso quise traer este mensaje, no con el ánimo de sembrar miedo o temor, porque a mucha gente no le gusta que se hable de la muerte, no les gusta que se hable del infierno, del cielo, muchas cosas, pero quise traerlo porque hay muchas personas, en el caso mío, cuando yo voy a predicarle o voy a compartir la palabra a gente nueva, una de las preguntas que hacen ¿es verdad que sí existe el infierno? Porque muchos creen que no, el infierno no existe. Otros dicen que el infierno es el que estamos viviendo aquí, ¿no lo han escuchado? El infierno es lo que, ¿qué más infierno que el que estamos viviendo ahora mismo acá en la tierra? Y nosotros como hijos de Dios y como predicadores del Evangelio debemos tener esto claro para poderle explicar a aquellas personas que tengan esa clase de duda y sí existe. Y es parte de esta palabra, es enseñar que sí hay dos caminos para ir al cielo o ir al infierno. Y que esos dos caminos,
nosotros somos los responsables de decidir por cuál de los dos vamos a escoger. Entonces, por eso traje este mensaje hoy, no con el ánimo de que sientan temor, sino simplemente de que aprendamos y que tengamos claros los conceptos. Amén. Entonces la Biblia aquí nos enseña que hay dos caminos en la vida del hombre, que al final cada uno decide a cuál ir. Puede ser la muerte eterna, que es el infierno, o la vida eterna, que es ir a la presencia de Dios y estar con Él por siempre. Y es que la Biblia nos enseña que Jesús murió en la cruz para darnos esa vida eterna. Cristo es la vida eterna. Él nos dio ese regalo de la salvación. ¿Salvación para qué? Para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Jesús, como lo dijo en Juan 3:16, ¿cierto? Todos no lo sabemos. Dice ahí que para que nadie se pierda. Y ese nadie se pierda, en otras palabras, es para que no vaya al infierno. Más bien tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. O sea, el propósito de Dios y lo que Él quiere es que todos lleguemos al arrepentimiento y que todos obtengamos la salvación. Pero también sabemos que no todo el mundo va a creer y no todo el mundo va a ir y no va a tener esa vida eterna, a menos que se arrepienta. Volvamos aquí al texto de la parábola que nos habla de los dos destinos de la eternidad. Entonces aquí hay dos personajes. Primero habla del hombre rico y del hombre pobre, que es Lázaro. El personaje que se presenta aquí del hombre rico, dice la palabra, que había un hombre rico, se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquetes espléndidos. En primer lugar, vemos que aquí Jesús describe a un hombre de un estrato social alto por la manera como se vestía. Dice que se vestía de lino fino y su color era púrpura. En esa época, en esa cultura, el que se vestía de púrpura era una persona, como decimos hoy en día, pudiente, era una persona adinerada, ¿sí? Ese lino fino con el que se vestía indica que era de un estrato social alto. Amén. Del mismo modo también describe acá que este hombre tenía la capacidad económica para hacer todos los días banquetes. No decía que de vez en cuando hacía un banquete. Él decía que todos los días, dice acá, cada día hacía un banquete espléndido. O sea, este hombre era adinerado, no como nosotros que a veces vamos el día de la madre, en un día especial a un restaurante, pero pues nosotros no podemos hacer banquetes todos los días así como este hombre. Este hombre sí tenía la capacidad para comer bien todos los días y hacer esos banquetes. Entonces era una persona que podía darse todos esos lujos. Pero había algo, y era que esta persona era rica, no compartía con nadie. O sea, sus riquezas eran para él y nadie más. No le importaba lo que sucediera a su alrededor, ni las personas que estuvieran a su alrededor. Eso es parte de lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, en este sentido, el hombre rico representa a los líderes religiosos de esa época, ya lo dije, a los fariseos y saduceos. ¿Por qué? Por su vestimenta y su estatus, y su orgullo también espiritual. Ustedes saben y vemos que Jesús siempre le dio duro a los fariseos y a los saduceos. O sea, les hablaba sepulcros blanqueados, hipócritas, fariseos. ¿Por qué? Porque ellos siempre fueron personas que tenían su orgullo espiritual, que eran bastante soberbios, que querían demostrar a las demás personas algo que no eran, o sea, eran hipócritas. Eso eran esta clase de personas. Y vemos que eran personas que no se preocupaban por las demás, como lo vemos aquí. Despreciaban a la gente del común. Algo que también este hombre rico representa es el apego material. La parábola critica la avaricia de ellos y siempre Jesús los criticó también por la avaricia y el apego excesivo a las cosas o bienes terrenales, mostrando cómo estos pueden convertirse en un obstáculo para la vida espiritual y la salvación eterna. Y lo vemos hoy en día. Hay muchas personas
que dicen no necesitar de Dios porque lo tienen todo económicamente. Pero aquí ellos no están sembrando para una vida eterna, están sembrando para una muerte en el infierno. En segundo lugar, también nos presenta a un personaje que es Lázaro, un mendigo. Dice ahí, acá, que llamado Lázaro estaba echado a la puerta de aquel, o sea, a la puerta de la casa del rico, lleno de llagas, o sea, tenía úlceras, tenía todo, tenía. Este hombre representa las personas pobres, ¿sí? Simboliza a las personas humildes y sinceras que aceptan el mensaje de Jesús. A comparación del hombre rico, este hombre, que no lo dice la palabra, pero por el final que tuvo, se cree que tenía una comunión con Dios, se cree que creía en Dios, ¿verdad? Porque nadie va al cielo por obras, o por ser bueno, o por ser pobre. Entonces, aquí la palabra no dice que Lázaro iba al templo y que iba y oraba o rezaba, no lo dice, pero lo podemos deducir por el final que él tuvo, ¿sí? Entonces, a pesar de que era un hombre que quería saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, era un hombre que creía tal vez en Dios, y yo lo puedo describir así. Entonces, una persona sincera y que aceptaba el mensaje de Jesús en contraste con los líderes religiosos. El nombre de Lázaro significa Dios es mi ayuda, lo cual subraya su dependencia y esperanza en Dios frente a su sufrimiento. También representa a aquellos que dependen de Dios en su sustento espiritual. Él dice ahí que seguramente tenía hambre, o sea, yo viendo y leyendo la palabra me puedo imaginar como cuando uno ve un habitante de la calle, que a veces los ve uno en la basura, escarbando, mirando a ver qué comer. Me imagino a Lázaro con su ropa sucia, rota, ¿sí? Y las otras personas comiendo con manjares y todas estas cosas. Y por eso Lázaro representa también hoy en día a todas esas personas desfavorecidas, aquellas personas que andan sin Dios. O sea, yo digo que Lázaro, porque no lo dice la palabra, confiaba en Dios, pero viéndolo y trayéndolo hoy en día, Lázaro también representa a aquellas personas que están esperando que usted y yo vayamos y le compartamos el evangelio también. Por eso en el versículo 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Esas migajas que caían de la mesa del rico y comía el mendigo es una metáfora de la palabra de Dios que en pedazos pequeños podían recibir de parte de los fariseos, quienes los veían con desprecio. O sea, los fariseos siempre despreciaban a aquellas personas humildes, a aquellas personas que estaban enfermas, a aquellas personas que en su propia condición de mendicidad, digámoslo así, no eran aceptados por ellos. Ni siquiera en los templos los dejaban entrar. Una persona que tuviera llagas, que tuviera úlcera o que tuviera, ¿cómo se llama esa otra enfermedad que daba en ese entonces? Lepra, no los dejaban siquiera entrar a los templos. Acuérdense que las personas que tenían lepra las sacaban de las ciudades y los ponían afuera para que no contaminaran a los demás. Así era el desprecio que tenían estos líderes religiosos con las personas menos favorecidas. Ellos consideraban a estas personas, o sea, los ricos, estos sacerdotes, personas indignas para Dios. Por eso los fariseos, ellos decían que ellos eran los únicos dignos de entrar en el reino de Dios. Y aquellas personas no, por su apariencia. ¿Por qué? Porque ellos siempre estaban viendo la apariencia exterior, lo físico. Pero Dios no ve lo que está afuera, Dios ve lo que hay en el corazón de cada persona. Amén. Es importante eso y que nos quede claro, porque a veces nosotros como seres humanos a veces tendemos también a ver la gente por su apariencia, cómo viste, qué marca tiene, a dónde va, a dónde estudió, qué hace, qué profesión tiene, pero ante Dios eso no vale nada. Ante Dios todos tenemos un mismo valor.
Todos somos iguales ante Dios. Cuando vayamos a la presencia de Dios, nos va a decir, oye Marlene, ¿y tú qué estudiaste? Oye Marlene, ¿y cuánto dinero tuviste? Allá cero. Allá todos vamos a estar en las mismas condiciones. ¿Ven? Entonces también dice la palabra que los perros venían y lamían las llagas de Lázaro. En esa época en Israel los perros no eran considerados los mejores amigos del hombre. No eran las mascotas domésticas como hoy en día. Y si vemos los salmos y los proverbios hablan de los perros. Los perros se consideraban carroñeros, se dice así, repugnantes en esa época. Hoy en día es que casi que humanizan los perros, los que tienen perros. En esa época el perro era algo repugnante, ¿sí? En los tiempos de Jesús la gente no quería a los perros, los odiaba. Pero ¿por qué Jesús trae aquí a colación los perros lamían las llagas? Es donde uno ve, ¿cierto?, que los perros tenían más consideración, en otras palabras, con Lázaro, porque veían y lamían las heridas. Y cada vez que lamían las heridas, a él se sentía, ¿cómo se llama? Se curaba y sentía refrigerio, alivio, ¿sí ves? O sea, los perros que se consideraban como animales carroñeros tenían más misericordia de este hombre que los mismos ricos que tenían como darle lo mejor. Y ahora viene la muerte de los dos hombres. El versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces indica que ambos hombres mueren y cada uno cumple un ritual aquí distinto. Lázaro ni siquiera debió tener un entierro digno. Seguramente murió y lo echaron allá en una fosa y chao, NN, ¿sí o no? NN. No tuvo un entierro digno en esta vida. Pero mire lo hermoso que dice, pero el cielo lo honró al ser llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Sí ve la diferencia? No tuvo un entierro. Todo lo que hay aquí en la tierra, eso es pasajero. Allá él no necesitaba que le hicieran el pompones de entierro. Pero dice que los ángeles fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y viendo el seno de Abraham, aparentemente es un lugar de descanso, de acuerdo a lo que dice aquí la parábola. Esto es una parábola. Es un lugar de descanso y consuelo y felicidad para los justos después de la muerte. Acuérdense que están antes de la cruz, ¿verdad? Recordemos que después de la cruz todo cambia. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el judaísmo y el cristianismo primitivo, en lo que pude averiguar, dice que este seno de Abraham se refería a un lugar de felicidad para los justos que esperaban al Mesías. O sea, todos los que morían, que creyeron, iban a un lugar donde esperaban que Jesucristo viniera, muriera, resucitara y fuera rescatado. De hecho, cuando Jesucristo muere, él dice que él fue a la cautividad y sacó a los cautivos de allí y se dice que los llevó allí. Estaban allí cautivos, ok. Entonces Jesús se dirige a los fariseos que consideraban segura su salvación por ser hijos de Abraham. Recuerde que siempre los fariseos decían que ellos eran hijos ¿de qué? De Abraham. El padre para ellos era Abraham. Y ellos ¿cómo se llama eso? Se mofaban, dice así. Exacto, de su linaje que venían de Abraham. Y ellos creían que por ser hijos del linaje de Abraham iban a ser salvos. Iban a ir a tener una vida eterna, y ese era un error grandísimo y algo que ellos nunca pudieron entender lo que Jesús les estaba diciendo. El uso que Jesús le da al término del seno de Abraham fue parte de su enseñanza para que sus oyentes se centraran en el hecho de que nuestras decisiones de buscar a Dios o no buscarlo aquí en la tierra afectan directamente al lugar donde pasaremos la eternidad. Eso es parte de lo que Jesús quería hablarle a esas personas y también lo podemos tomar para nosotros hoy en día, para los que no conocen de Dios, porque usted y yo ya somos salvos, ¿o no? ¿Cuántos salvos hay aquí? Todos.
Entonces eso es importante. Si dirán, pero nosotros ya somos salvos, sí, pero recuerde que nosotros lo que predicamos acá no solamente lo predicamos para ustedes, hay mucha gente en YouTube que entra y seguramente hay gente que no ha recibido a Cristo en su corazón. Entonces por eso es importante que se aclare. Entonces vemos que el Lázaro muere y es llevado allí por los ángeles al seno de Abraham, pero dice que el rico también murió y dice la palabra que también murió y fue sepultado. No dice ahí qué tipo de entierro tuvo, pero por toda la forma en que ellos vivían y por toda la cultura, seguramente tuvo un gran funeral donde fue rodeado de muchas personas, donde muchos lo despidieron, donde muchos estuvieron allí, pero que al final su alma fue la que él dispuso con su acción en la tierra. El destino final de él pues no fue el mejor, porque finalmente él escogió el camino equivocado. Ahora, es importante aclarar esto. Lázaro no se salvó porque era pobre, ni el rico se perdió o se condenó porque era rico, ¿ok? Porque hay a veces error en esta parábola. Seguramente Lázaro fue a la presencia de Dios porque tuvo una relación, una comunión con Dios, el Dios verdadero, y el rico no. Entonces no es por obras. En el mundo hay muchos ricos. En Colombia tenemos muchas personas ricas. Y hay personas muy generosas. Yo lo veo con el tema de la fundación. Hay gente que nos dona a veces muchas cosas y hay gente muy adinerada. Pero no por eso ellos se van a salvar. No por eso ellos van a ir a tener la vida eterna, a menos que se arrepientan y nazcan de nuevo. A diferencia de los ricos de esa época que no les importaba los menos favorecidos, hoy en día a nivel mundial hay muchas asociaciones, hay muchas fundaciones, inclusive personas mismas que tienen mucho dinero y que ayudan a las personas menos favorecidas, pero no por eso se van a salvar. Como digo, a menos que se conviertan, a menos que se arrepientan. Entonces es importante entender esto, que Lázaro no se salvó porque era pobre, porque muchas veces la gente, ay, sí, es que como era pobre, porque estaba allí, entonces Dios lo recibió allá. No, eso no es así. Él se salvó porque creyó. ¿En quién? En Jesucristo, ¿verdad? Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, o sea, el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué significa Hades? Hades es una palabra griega que se refiere al lugar de los muertos, y que Lucas utiliza porque está escribiendo allí también, no solamente a los fariseos, sino también a cristianos gentiles que hablaban griego en esa época y provenían de una filosofía griega. De este modo, uno de ellos pudo recibir lo que acumuló durante su tiempo en la tierra. Miren, y eso es importante, ¿sí? Como le digo, no es lo que yo haga, no es lo que yo sea, no es lo que yo tenga lo que me va a llevar a la salvación. Claro que no, pero también es importante las obras que nosotros hagamos. La palabra dice que recibiremos también coronas. Esto porque eso está escrito en la palabra, ¿sí? Entonces es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que no solamente las cosas que Dios nos dé sea para nosotros, sino también debemos compartirlas. ¿Y qué más la palabra de Dios que ir a llevarla a otros? ¿Para qué? Para que no pase lo que le pasó al rico. Hay muchos cristianos que no le predican a los ricos porque las personas adineradas, pues en su forma de ser, dicen que no necesitan o manifiestan no necesitar de Dios, pero son las personas que más necesitan de Dios. Son tan ricos que se sienten tan solos que la mayoría de gente que se suicida son personas adineradas. Hoy en día el alto índice de suicidios son de personas que tienen mucho dinero, porque no tienen a Cristo en su corazón. Tienen bienes, tienen material, todo el tema material, pero no tienen lo más importante, no tienen a Cristo en su corazón. El hombre rico se consideraba superior a los demás y era autosuficiente, y por eso no se acercó a Dios.
Las personas que creen que lo tienen todo, que lo pueden todo, pues son personas que van por el camino equivocado. La palabra dice que si Dios no está con nosotros, ¿cómo es que dice la palabra? Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. O sea, es importante entender esto. Pero hablemos de ese lugar que está hablando aquí en el versículo 23. Y es un lugar porque es claro, y es aquí donde me quiero detener un poquito. Este lugar del Hades, en ese momento, aquí el Hades representa ese lugar de tormento. Muchas personas dicen, si el Hades es el infierno, yo busqué y realmente no dice que sea el infierno, pero sí es un lugar de tormento, es un lugar donde la gente va a estar atormentada, como lo está describiendo aquí. Dice aquí la palabra, en el 24, entonces, el rico hizo, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que el lugar donde estaba el hombre rico era un lugar, por lo que está diciendo acá, de calor, de fuego, donde estaba él, ¿sí? Pero yo digo, estaban cerca porque se podían ver del uno al otro, pero había algo que les impedía pasar de allá para acá y de aquí para allá. Y es donde podemos entonces percibir que sí hay dos estados o dos sitios donde van a estar unos los que han creído en Dios, en Cristo, y los que no han creído, porque acá está escrito en la palabra, ¿sí? O sea, hay algo, una cima que los separa del uno del otro. Eso está escrito acá, ¿sí? Pero, y eso es lo importante que debemos tener claro hoy aquí. Cuando a nosotros nos pregunten, ¿existe el infierno? Sí existe, y ahorita vamos a ver porque el mismo Jesús habló del infierno literal, ¿sí? O sea, no del Hades, del Seol, no, del infierno literal. Aquí hay unos versículos que Jesús habla del infierno. Entonces, cuando nos pregunten, ahora nosotros cuando vayamos a evangelizar no vamos a hablar de esos temas, yo ya les he dicho, pero si alguien nos pregunta, debemos tener claro que sí lo hay. Ahora, no empecemos a decirle, sí, hermano, por eso se tiene que arrepentir ya y meterle temor, porque acuérdate que no es así como nosotros evangelizamos. Es en amor explicarle si hay y sustentarlo con la palabra, decirle, mira, esta es la palabra, aquí está el sustento, es por eso que debemos arrepentirnos. O sea, ya Dios fluirá en cada uno de nosotros para poder compartir la palabra. Pero es que quiero que salgamos de aquí entendiendo bien que sí hay dos lugares y que hay una decisión aquí en la tierra y que la decisión la tomamos aquí mientras estemos vivos, porque cuando ya nos muramos ya no hay nada que hacer. Ese tema del purgatorio, eso no existe. Es que vamos a esperar allí, vamos a orar y a pagarle la misa para que Dios lo traiga y lo saque de un lado a otro. No existe. El purgatorio es algo que se inventó, con todo respeto, la Iglesia Católica, porque bíblicamente no está un sitio que se llame purgatorio. No existe. ¿Ok? Y les digo porque la gente que viene de la Iglesia Católica les va a preguntar, ¿y qué del purgatorio? El purgatorio no existe en la palabra de Dios. O sea, el que creyó se fue a la presencia de Dios y el que no creyó se fue para el otro lado. ¿Amén? ¿Está claro eso? Ok. Entonces es importante tener claro eso. Y que no es que uno se muera y entonces yo me arrepiento cuando yo esté muerto y me voy a pasar al otro lado. Tampoco puede. No puede. Y aquí está escrito en la palabra. Usted ya lo que decidió aquí en la tierra, esa decisión es eterna. Usted decidió si se va a la eternidad con Cristo o se va a la eternidad con el diablo. Amén. Es duro, esto es fuerte, porque por eso hay muchas personas que no les gusta hablar del tema, pero nosotros tenemos que ser claros con esto, ¿sí? Es un tema. Ok, vamos al versículo 24, donde le dice que el rico que le dice al padre Abraham de que envía a Lázaro para que moje la punta. Exacto, que le dé en otras palabras agüita. Y le dice que tenga piedad. El hombre rico era sin duda
descendiente de Abraham. Y mira cómo se invierten los papeles acá. Yo quiero que miremos esta parte, ¿sí? ¿El rico tuvo compasión y piedad de Lázaro? No, mientras estuvo en la tierra. Pero sí quería estar allí, que tuvieran compasión de él. ¿Sí ves? Era, en ese momento, ahí se invierten los papeles. ¿Quién era el mendigo allí? El rico. ¿Y quién era el beneficiado? El pobre. Y vemos allí que aún estando allí, quiere tener, o sea, mandar, o sea, decirle, manda a Lázaro, o sea, como quien dice, le estaba diciendo a Abraham, manda a Lázaro, o sea, como si siquiera dándole una orden, vaya y dígale que vaya y moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. O sea, aún ahí seguía siendo un rico mandón, orgulloso, altivo. Como otra palabra, vaya, mande, porque es que yo estoy sufriendo acá y entonces ni siquiera, o sea, le pide el favor, sino, exacto, acostumbrado a mandar. Incluso en el más allá, el hombre rico se consideraba superior y siempre consideró a Lázaro su siervo. Esto demuestra que aún estando muerto, no perdía él su condición social. ¿Sí me entiende? Mira hasta dónde va esto, ¿sí? Entonces es importante reflexionar sobre esto. La muerte tampoco le arrebató al rico su deseo de, como ya dije, de mandar, de ser autoritario, sino simplemente él creía que allí iba a ser lo mismo que lo que hizo en la tierra. Él nunca sembró para la eternidad con Dios. Desde que estuvo siempre sembró para ir al infierno. Y uno diría, ¿y ese hombre rico acaso escuchó la palabra? Yo diría que sí, porque en esta parábola, por eso es parábola, es una historia que Jesús está contando. ¿Para qué? Para decirle allí, o sea, a los fariseos, oigan, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero a pesar de eso, ellos muchos no entendían el mensaje que Jesús les estaba hablando. Ahora el hombre rico era el mendigo que suplicaba a Abraham. El hombre rico no sufría tormento por ser rico, sino porque vivió una vida alejada del amor y de la confianza en Dios. Y esto quedó demostrado con lo que estamos viendo acá. El propio Lázaro era más rico que el hombre de esta historia de Jesús. Qué hermoso, ¿no? 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado acá y tú atormentado. O sea, estaba sufriendo, ¿sí? El rico tuvo mucho para compartir. Y por eso es importante, una vez dice, pero es que no importa. Si Dios nos da y podemos compartir, hagámoslo. Y no demos de lo que nos sobra, porque eso no, demos de lo que nos cueste. No es que me sobró este pan, entonces se lo voy a dar al mendigo que va pasando allí por el frente de la casa. No, vaya a la panadería y compre 5,000 de pan y lléveselo a ese habitante de la calle que está allí, ¿verdad? Porque es que a veces queremos dar de lo que nos sobra, pero no queremos invertir para el reino de Dios. Recordemos que aquí todo es prestado, todo lo que tenemos aquí no nos pertenece. Dios nos lo dio para que lo disfrutemos nosotros, pero también para que lo compartamos con otros. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no podéis ni de allá para acá. Bueno, ya lo expliqué. O sea, aunque ellos estaban cerca, siempre había un gran abismo entre ellos. Sus destinos ya estaban, como decimos, jugados, ya definidos. Cada uno ya tenía su destino definido. Y Abraham continúa diciendo que el hombre rico no tiene esperanza ni alivio. O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? Ya baila, como dicen los chinos. Ya usted está allá, allá quédate, porque ya lo que no hiciste en vida ya no puedes hacer nada. Y qué triste, ¿verdad? Claro, vacaciones eternas en el infierno. Tremendo. No hay posibilidad de escape ni descanso debido al gran abismo que separa el cielo del infierno en esta historia de Jesús.
Ahora, esto no significa que en el cielo los santos se comunicarán con los condenados. Recuerdo que eso es una parábola, eso es una metáfora. ¿Sí? Entonces vamos, yo voy a hablar allá con él. Cuando nos vayamos, entonces, yo ya me voy a encontrar con aquel que yo creo que está en el infierno, pues eso no funciona así, ¿ok? Sí, eso no funciona así. La Biblia enseña que el infierno es un lugar de absoluta oscuridad, porque se habla de eso, oscuridad, o sea que allí ni siquiera se van a ver los que están allí en la caldera, como decía un pastor, en la paila 46. ¿Sí? Dios mío, Dios. De este modo Jesús viene a indicar que tanto los buenos como los malos serán separados y habrá una gran cima que los separará para no pasarse de un lugar a otro. Es por eso que él hace énfasis en que cada quien recibe lo que recibió o hizo aquí en la tierra. Entonces el infierno sí existe. Vamos a Mateo 23, 33. Mateo 23, 33. Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Aquí, Dios a quién le está hablando, como para variar, a los fariseos y a los saduceos. Aquí le está hablando. Lucas 12, 5. Lucas 12, 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os oigo y a este temed. O sea, sí existe un infierno. Mateo 5, 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Aquí representa esto también el tema del infierno. Entonces vemos que el infierno sí existe y que nosotros como hijos de Dios somos los llamados a predicar de Cristo, no del infierno. Nosotros tenemos que ir a predicar de la salvación, del regalo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Creo que hay un ministerio por ahí que habla de todo eso, pero eso es darle la gloria al diablo. Y nosotros le damos la gloria, es a Dios. 27 al 31, dice acá, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también al lugar de tormento. Mira cómo estaría ya aquí atormentado, que este hombre le pide a Abraham, otra vez, que envíe a Lázaro allí para que le hable a su familia. Y yo digo, ¿cuántos de aquí a cuántos le compartimos a nuestras familias para que no vayan a ser como el hombre rico? No esperemos que nuestros seres queridos, amigos, estén pasando por situaciones difíciles para poderles compartir el evangelio. Pues si están, pues es tiempo de ir y hablarles, ¿cierto? Pero es importante que lo hagamos pronto, porque a veces uno toma a la ligera este pasaje, pero si uno se pone, lo ve literal, uno dice, wow, este hombre realmente sí estaba sufriendo, o sea, quemándose allí en las llamas es fuerte. ¿Y a cuántos de nosotros los que tenemos hijos quisiéramos ver a un hijo allí, o a un familiar, al tío, al papá, al hermano? Ninguno. Por eso no podemos dejar de orar. Debemos seguir orando, seguir insistiendo, orando sin cesar, como dice la palabra, intercediendo por aquellos que aún no conocen de Cristo, por aquellos que aún no han conocido esa verdad, por aquellos que aún teniendo ese regalo que es la salvación, no lo han abierto, está ahí cerrado, está empacadito, pero no lo han abierto. Debemos seguir orando por aquellos. Obviamente el hombre recordaba y se preocupaba por sus familiares, inclusive al pasar de la tierra a la otra vida. Su memoria no fue borrada ni se le dio una nueva conciencia. Él sabía que lo que había hecho no había estado bien. Él sabía que él estaba recogiendo de lo que él había sembrado. Y por eso le dice a Abraham que vaya y le hable a sus hermanos para que no vayan
y lleguen al mismo lugar donde ellos están. Y es cuando Abraham le dice, pues es que allí tienen, en ese entonces dice, tienen a Moisés y a los profetas para que les hablen y crean. Hoy en día nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos a Cristo, tenemos la palabra, tenemos el Evangelio, que es el mismo Cristo, para hablar y predicarle a otros. El hombre rico sabía que sus hermanos, ¿qué debían hacer? Tenían que arrepentirse. Él nunca se arrepintió. Y él sabía que la única manera para que sus hermanos no llegaran a ese lugar donde él estaba era arrepentirse. Arrepentirse es la palabra clave para la salvación, para obtener la vida eterna que solo Jesús nos puede dar. Y si bien esta parábola Jesús le estaba hablando a esos fariseos, también es para todo aquel que hoy en día no ha conocido a Cristo, a todo aquel que anda en tinieblas, todo aquel que tiene un corazón endurecido, todo aquel que está muerto espiritualmente. Y usted y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a compartir ese evangelio, no con temor, como dije, no con miedo, sino con amor a aquellos que no lo conocen. El deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Jesucristo no murió por unos poquitos, como dicen los calvinistas. Él murió por toda la humanidad. Él murió por todos. Él murió para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Pablo dice en 1 Timoteo 2, del 4 al 5, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, 4, 5. Entonces Jesucristo es el único camino, es la única puerta que nos lleva al Padre. Mateo 7, 13 al 14, le voy a leer, dice, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús establece aquí que solo dos caminos nos pueden llevar a cualquiera de las decisiones que tomemos. El camino angosto, ¿quién es? Jesús. Él es el camino. El camino angosto es Jesús. Y Él hace referencia a ese camino, a seguir ese camino angosto. Lo que pasa es que estamos enseñados hoy, la mayoría, de verdad, y si a usted le muestran, pongámoslo literal, ¿por dónde quieres entrar? ¿Por esa puerta que está más chiquita o la puerta que está más grande? Uno siempre quiere por una comodidad. Pero recordemos cómo es todo en Cristo. Entonces ese camino angosto es Cristo. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí, dice la palabra. También dice, si me conocieres, también a mí conocerán al Padre. Si conocemos a Cristo, estamos conociendo a nuestro Padre que está en los cielos. Y conoceráis ahora, y lo conocéis, y lo habéis visto a Él. Y entonces cuando alguien nos mira a nosotros, ¿a quién ven? A Cristo, ¿sí ves? Y si nosotros vemos a Cristo, vemos al Padre. Jesús mismo señala ser el camino y la verdad y la vida. Es el único camino para llegar al Padre. También Jesús en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el otro camino es el camino espacioso, que habla de Juan 14:6-7, se refiere en realidad a los caminos que el mundo ofrece en contraste con el camino estrecho que es Jesucristo. El camino espacioso y ancho representa el mundo, representa las riquezas, representa todo lo que va o que es contrario a lo que está escrito en la palabra. Proverbios 14 dice, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Juan 10:10, entre tanto que caminar en el camino de Dios a su manera es algo más provechoso. Entonces,
el hombre que ha escogido el camino de la verdad debe dejar que sea Dios quien lo guíe, que dirija sus pasos, que sea Él quien le ayude a tomar esas decisiones basadas en lo que Dios dice en la palabra. El camino estrecho es un sendero en el cual requerimos ser guiados por Él, a fin de sortear los obstáculos con eficiencia. Cuando nosotros estamos con Cristo, y eso quiero ser claro, no es que no tengamos dificultades, no es que tengamos pruebas, no es que no tengamos situaciones difíciles, no, las vamos a tener. La diferencia es cómo las voy a resolver. ¿Es más fácil con Cristo o sin Cristo? Es más fácil con Cristo, esa es la diferencia. Todos, ¿o cuántos de aquí no han tenido dificultades, pruebas, problemas? Todos. Pero es cómo lo resuelvo yo, cómo lo voy a afrontar. ¿Lo voy a afrontar solo? Sabiendo que tengo un Dios en los cielos que es poderoso, sabiendo que tengo al Salvador de mi lado, sabiendo que en Él todo lo puedo, que Él me fortalece en todo, que Él es quien me guía, que Él es quien me da la sabiduría, la inteligencia para saberlo hacer, que Él es quien va dirigiendo mi camino, que va delante de mí, pues yo pienso que es Él en el que debemos nosotros confiar. Por eso Salomón decía en Proverbios 3, 5 al 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derecha tus veredas. Entonces, es importante cuando nosotros tomemos nuestras decisiones, tomémoslo guiados por el Señor. Algo que Jesucristo nos dio en la cruz fue la vida eterna, una vida nueva, una vida eterna. 1 Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida? En Cristo. Y si la vida está en Cristo, ¿quién está en nosotros? Cristo. Estamos con Él, estamos escondidos con Él. San Juan 3:36. Ya voy a terminar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la misma actitud que Jesús tuvo por los perdidos. Y vuelvo a repetir, nosotros tenemos una responsabilidad grandísima, pero cuando hablo de responsabilidad no es carga, porque muchos cristianos se cargan, es que tengo que ir a predicar, no es que tenga, simplemente es que cuando Cristo mora en mí hay amor y en mí hay misericordia, y esa misericordia y ese amor me lleva a ir a predicar y ir a orar por los enfermos e ir a compartir la palabra. Es ese mismo amor que está en nosotros. No es que yo tenga que hacerlo para que Dios me vea, para que Dios me dé cosas. No, yo no tengo que hacerlo por eso. Eso ya fluye de cada uno de nosotros por el amor de Dios que está en cada uno de nosotros. Entonces, es la misma actitud que tuvo Jesús con los perdidos, esa misma actitud es la que nosotros debemos tener por aquellas personas que aún no han conocido de Dios. ¿Qué debemos hacer? Como siempre decimos, orar por ellos. Y yo pregunto, no me levanten las manos, ¿cuántos oramos por personas, por una persona diaria en el día, para que conozca a Cristo? Deberíamos orar todos los días, al menos por una. En 30 días, ¿cuántos son? 30. Amén. Entonces es algo que debe haber en nosotros. Jesús le predicaba a multitudes, sí, no todos se convertían, pero muchos llegaron a Cristo. Entonces debemos orar por quienes nos rodean, por aquellos que no aman a Jesús. Debemos estar todo el tiempo interviniendo por ellos. Pregunta, ¿estamos persiguiendo a las personas que no conocen a Cristo como Cristo te persiguió a ti y a mí? ¿Les proclamamos el Evangelio?
Esa es una pregunta. Entonces mi llamado hoy es que a todos que comencemos y sigamos, yo sé que muchos ya lo están haciendo, a dar ese paso. Comencemos a orar por una o dos personas, por aquellos que vemos que no están caminando en el camino correcto, por aquellos que vemos que no están sembrando para una eternidad con Cristo, sino están sembrando para una eternidad en el infierno allí. Porque uno lo puede evidenciar, Dios nos muestra realmente la condición de cada persona cuando uno está orando por ellos. Iglesia, es hora de salir y compartir el Evangelio. Mira, si nosotros no le compartimos, ¿quién le va a compartir? Dice Romanos 10, me impacta esta palabra. Romanos 10, 14 y 17. Yo quiero que cuando lleguen a la casa la repasen porque para mí fue como así de confrontación. Romanos 10, 4 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Mis hermanos, que esta reflexión nos sirva realmente, como digo, en amor, hablar y testificar de Cristo y que muchos conozcan la verdad y la verdad los haga libres. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Papá, por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has traído de la muerte a la vida, Señor. Porque nos has dado una nueva vida, una vida eterna. Una vida eterna que vamos a disfrutar juntamente con el Padre. Gracias, Señor, porque nos viste con ojos de misericordia. Porque nos sacaste de allí donde estábamos, Señor.